Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Vengo a este honorable colegiado a solicitar se sirva declarar fundado el recurso de apelación y en consecuencia revocar el acuerdo de consejo que declara improcedente el pedido de vacancia contra el regidor Gustavo Adolfo Magán por estar incursos entre las causales establecidas en el artículo 22, inciso 9, concordante con el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Muy rápidamente, señor presidente, porque este es un expediente que viene el recurso extraordinario. Entonces, las causales de vacancia están debidamente, la causal de vacancia está debidamente establecida en los fundamentos, de hecho, del escrito que he ingresado el día de hoy, además del escrito que obra en el petitorio, que es el caso que el regidor, en su condición de regidor, participó en el proceso de selección selectiva de Sedán Chimbote de mejoramiento del sistema de evaluación final, donde él estuvo en la apertura de los sobres en la provincia de El Santa. Consecuencialmente, señor presidente, estando claro la causal que se invoca como vacancia, voy a permitirme entrar a dos aspectos fundamentales que se van a invocar probablemente por parte de la defensa en los escritos que se pudiera presentar. El primero de ellos, que el Jurado Nacional de Elecciones, los abogados que venimos a patrocinar diferentes causas, la sociedad en su conjunto, necesitamos fijar una posición sobre el particular. Hay jurisprudencia diversa en que el Jurado Nacional de Elecciones establece que no habiéndose cumplido los 2/3 que requiere la primera parte del artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en consecuencia no procede el pedido de vacancia. Y no entra a ver el fondo. Y eso es una falacia, señor presidente, por lo siguiente. En primer lugar, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve con criterio de conciencia, con arreglo a ley y aplica los principios generales del derecho. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional, en este caso sí estuvieron iluminados los señores, han dicho que los únicos que pueden hacer la interpretación de la norma son los órganos jurisdiccionales. Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral y el Poder Judicial. En tercer lugar, señor presidente, dignos magistrados, el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo al artículo 139, inciso 6 de la Constitución Política del Estado, es segunda instancia, principio de pluralidad de instancias. Este principio es un principio constitucional, aplicable a los diferentes procesos, no es un principio constitucionalizado. En consecuencia, señor presidente, también si nosotros revisamos el artículo A y el inciso A y el inciso B del artículo 5 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, en el U, dice, corresponde al Jurado Nacional de Elecciones declarar la vacancia. Pero si revisamos también, señor presidente, el propio artículo 23, ya hay una mala redacción en la primera parte. Dice, el Consejo declara la vacancia con los 2/3. Pero seguidamente, dice, este acuerdo es susceptible de reconsideración o apelación. Y en el tercer párrafo dice, el acuerdo que rechaza el pedido de apelación es susceptible de reconsideración es susceptible de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, quien resuelve en última y definitiva instancia. Los fallos del Jurado Nacional de Elecciones son irrevisables. Clarísimo. En la primera parte hay un defecto de redacción, pero la segunda y la tercera parte nos da la razón. Por eso viene en apelación al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones es segunda instancia. Reiterada jurisprudencia, señor presidente, la resolución 132/2003 que aplica al Jurado Nacional de Elecciones el artículo 5, literal 1, la resolución 033/2004, la resolución 09/2004, la resolución 086/2004, la resolución 098/2004 y recientemente, señor presidente, el caso de Bitonera en Talara y el caso del regidor de Nauta. No habiendo acuerdo de consejo, el Jurado Nacional de Elecciones le declaró la vacancia. ¿Eso está correcto? Correcto, señor presidente. El segundo tema, señor presidente, es un poco que sí debemos analizarlo con alguna tranquilidad. ¿Qué sucedió cuando se dictó la nueva Ley Orgánica de Municipalidades a partir del
27 de mayo del año 2003. La resolución 080 del 2004, en el caso del 63, se restringe solamente a las tres hipótesis. No pueden contratar, rematar. ¿Qué cosa? Obras, bienes y servicios públicos municipales. Tenemos un criterio, 1984, fijado por el Jurado Nacional de Elecciones. También la resolución 072 se restringe a lo mismo. Sin embargo, y lo peor de todo, ¿qué pasa en la 008, en la 080? Aquí en la 080, y no tengo nada contra el alcalde de Comas, a quien conozco, en la 080 el alcalde de Comas había contratado con Radio Comas, que es de propiedad de su padre, y donde él es accionista. Pero como no estaba dentro de los supuestos del 63, no se le vacó. Entonces aquí estábamos plasmando la ilegalidad de que las autoridades pueden hacer uso y desuso de los bienes públicos y pueden hacer lo que da la gana con la plata del pueblo. En el 072, en el caso de Sayán, se le imputa al alcalde que ha contratado con Comercial Techi, de propiedad de su cuñada, y la Ventosilla, lubricantes para diferentes vehículos, incluso para el vehículo de él. Pero como no está dentro de la hipótesis del 63, improcedente el pedido de vacancia. En el caso, señor presidente, de la resolución 107 del INSE, se establece que el alcalde César Darío González Arias Plata, a través de su empresa Sudamérica, compañía de seguros, contrató a la clínica González, en la cual se atendían todos los serenos. Pero como no estaba dentro de la hipótesis del 63, literalmente hablando, improcedente el pedido de vacancia. En el caso de Huancara, señor presidente, lo mismo sucede, ya estábamos en el 2005, donde se establece que en el tramo de la carretera de ensanchamiento de Ambo Huancara se ha contratado al primo hermano del alcalde, pero como no está dentro de las hipótesis de la 63, no procede la vacancia. En el caso de Máncora, donde el gerente de la empresa Negocios Pelícano IR, la misma que ha contratado con la municipalidad vendiendo materiales de construcción, que este es un regidor, hasta 55.000 soles. Pero como no estaba dentro de las hipótesis del 63, improcedente el pedido de vacancia. Señor presidente, en el caso del alcalde de Puno, el alcalde de Puno también puso avisajes en su televisora con plata de la municipalidad. Pero como se dijo que no está dentro de los alcances del 63, improcedente el pedido de vacancia. Entonces, felizmente, señor presidente, vino la resolución 206 que establece, en el caso de Paita, en el segundo párrafo, que conforme a lo dispuesto en el inciso 9 del artículo 86 del Código Civil, son bienes muebles aquellos que puedan ser llevados de un lugar a otro. En tal sentido, el dinero es un bien considerado como un bien mueble. ¿A qué viene esto? El artículo 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades, inciso cuarto, el 56 dice, son bienes de propiedad de la municipalidad. Inciso cuarto, los caudales. Entonces, cuando vamos al 63, dice indebida utilización de bienes. Pero eso hay que concordarlo con el 56. ¿Cuáles son los bienes de la municipalidad? Y entonces, señor presidente, en este caso, declaran la vacancia del regidor. En el caso de Chiclayo, la jurisprudencia 540 dice lo siguiente, señor presidente, que no obstante lo dispuesto en el considerando anterior, debe precisarse que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, por su propia naturaleza,
se constituye en el intérprete material de las normas constitucionales y legales en materia electoral, siendo ello que sus fallos deben dictarse aplicando una metodología sistemática y extensiva de la normatividad vigente. Y el caso, señor presidente, y entonces el jurado empieza a avanzar. Ya tenemos una jurisprudencia distinta. Ya le tenemos diciendo que ya los bienes de la municipalidad es el dinero. Y en consecuencia, el uso indebido del dinero, causal de vacancia. Viene la jurisprudencia Palpayal, señor presidente. La jurisprudencia 092 del 2006. Repite lo del 63 y entonces dice que hacer una interpretación restrictiva del artículo 63 sería causar insatisfacción en la población de sus demandas de justicia en materia electoral, toda vez lo que ha buscado el legislador es preservar el patrimonio de las municipalidades y que no se haga un uso indebido de ellas. Como tal, señor presidente, declaran nulo el acuerdo de consejo y declaran la vacancia. Y ahí viene la jurisprudencia de Buldibullo, que es un faro, señor presidente, que es un faro que entre uno de los considerandos establece lo siguiente: extraordinariamente, que recurriendo al principio de razonabilidad de la norma, debemos determinar que la restricción que establece el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades no puede interpretarse en forma restringida, por lo que la norma quiere evitar es el aprovechamiento del cargo en el beneficio de un interés particular, lo que puede presentarse no solo en la disposición de bienes, sino también en la adquisición de estos, porque ello conllevaría a la disposición de rentas o recursos del municipio. Una interpretación restringida conlleva a fomentar la impunidad y contradecir la esencia y finalidad por la cual fue emitida dicha norma, que a su vez generaría insatisfacción en la población en sus demandas de justicia, criterio que este tribunal adopta para futuros casos similares en calidad de jurisprudencia vinculante. Tercer criterio del jurado. Primer criterio, no procede. Segundo criterio, uso indebido del dinero, sí procede. Tercer criterio, que es una luz, el caso de Buldibullo. Sin embargo, señor presidente, mediante resolución 230 de diciembre de 2007, se repite lo mismo, pero en la última parte se dice, señor presidente, que, lo cual es bastante grave, que dejan de lado el criterio establecido, el criterio jurisprudencial vinculante en el caso de Buldibullo, porque se trata de adquisiciones de menor cuantía que podrían ser de mero trámite o trámites administrativos. No, señor presidente, una compra no es un trámite administrativo. Una compra no es un acto administrativo, no es un acto de administración. Una compra tiene todo un proceso y se dice de menor cuantía. Señor presidente, con todo respeto, hay personas que se van a la cárcel por robar un reloj. Hay personas que se van a la cárcel por robar un celular. Hay personas que están en la cárcel por robar 2 encendedores. Le digo casos que he visto personalmente. Y entonces, señor presidente, no se trata del monto, se trata del hecho. Señor presidente, y se sigue diciendo, en esta misma jurisprudencia, que se reconoce que el contrato puede ser hasta verbal, pero que, en la 229, pero que en aquellas situaciones en las que hubiere por medio bienes considerados de menudeo. Y como es un bien de menudeo, se apartan de la jurisprudencia de Buldibullo. Yo no quiero pensar, señor presidente, porque yo tengo el concepto más elevado de este colegiado. Yo no quiero pensar que se están emitiendo resoluciones en función de las personas
y no en función de las cosas. ¿Por qué? Porque más adelante se está resolviendo ahora diciendo que solo la de Buldibullo fue para ese caso específico. Entonces, presidente, a los abogados que venimos a ejercer la profesión decentemente, nos crea una incertidumbre. ¿A qué jurisprudencia acudo? Y más adelante voy a decir algo que no debo decir. En el caso de San Juan de Lurigancho ya se conoce, señor presidente, y que dice, lo peor de todo, dice que es un servicio, pero que no está dentro del alcance del artículo 56. Perdón, hemos dicho el 56, inciso 1, sí, inciso cuarto, sí se habla de los caudales. En el caso de la municipalidad de Huancayo, un regidor que le ha vendido, le ha estado vendiendo diferentes artefactos a la municipalidad provincial de Huancayo. ¿Y qué ha resuelto el jurado? Improcedente. ¿Por qué? Porque ha regresado a la tesis original del año 2004. Entonces ya tenemos 4 tipos de resoluciones en este artículo 63. Entonces, señor presidente, dignos magistrados, me he demorado y les agradezco su paciencia por lo siguiente. El Jurado Nacional de Elecciones, en mi modesto entender, es la única institución pública que no está desacreditada. Hagamos el esfuerzo todos de fijar una posición sobre el particular, porque este tipo de 4 resoluciones en casos similares, ¿a qué se presta? A que malos colegas, lamentablemente, malos litigantes, lamentablemente, o terceras personas, utilicen el nombre de los magistrados y de las personas que trabajan acá, ofreciendo sin innúmero de cosas, porque como hay jurisprudencia diversa, entonces le dicen, estafan a la gente, y le dicen, no, salieron por acá y salieron por allá. Señor presidente, dignos magistrados, me he detenido en estos 2 aspectos, les agradezco su paciencia, porque el jurado ya tiene que fijar un criterio. Doctor Castiglioni, quisiera pedirle, aparte de que abrevie su intervención, que nos haga llegar los nombres cuando se trate de situaciones sospechosas de falta de imparcialidad de parte de nosotros, de algunos de nosotros. No, yo no he dicho de ustedes. No, señor presidente, yo no me refiero a ustedes. He dicho que personas utilizan el nombre de ustedes. Ya, correcto. He dicho, a eso me he referido. He dicho que malos abogados o malos litigantes utilizan el nombre de ustedes, toman el nombre de ustedes, de las personas que trabajan acá, y estafan a la gente. Eso es lo que he dicho, presidente. No me estoy refiriendo a ninguno de ustedes, magistrados. Yo tengo el mayor concepto y más elevado de todos ustedes, presidente. ¿Por qué me he detenido en estos 2 aspectos? Primero, señor presidente, se tiene que definir. Haya o no haya vacancia, el jurado se tiene que pronunciar porque es segunda instancia. La ley así lo establece. Y no salir, discúlpeme, presidente, discúlpeme, magistrados, con el facilismo. No hay acuerdo de consejo, no podemos ver el fondo. Segundo, el artículo 63, señor presidente. Sé que hay un proyecto de ley presentado ante el Congreso de la República para que se pueda corregir esto. Pero, señor presidente, el Congreso de la República es las calientas griegas, nunca va a salir. Ustedes mismos lo han dicho en una resolución. Ustedes son los máximos intérpretes de la ley. La Constitución les permite interpretar la norma. Administran justicia en materia electoral. El caso de Buldibullo es una extraordinaria jurisprudencia. Yo no quiero fastidiar a nadie ni tengo nada en contra de nadie. Lo que pasa, señor presidente, que yo soy un defensor de los gobiernos locales, pero no así de sus malas autoridades. Si nosotros hemos regresado a la tesis original, lo que estamos consiguiendo es que las malas autoridades hagan lo que les da la gana con el dinero del pueblo, porque no están encuadradas dentro del artículo 63. Y entonces, en este momento, que el gobierno central les ha transferido todo el canon de todo el año, al igual que el año pasado, no han sabido en qué gastar y están haciendo seda y pabilo, señor presidente, de los recursos que deben ser destinados a obras públicas que generen productos de desarrollo para que los pueblos puedan seguir avanzando. Gracias, señor.